Era una de esas tardes cálidas y despejadas de junio que hacían que el pueblo de Little Bindle pareciera sacado de un cuadro. Los setos rebosaban de rosas tardías, las abejas revoloteaban soñolientas sobre los arbustos de lavanda y banderines, de colores apagados pero alegres, ondeaban entre enrejados y sombrillas. Era el día de la fiesta benéfica de verano en la vicaría, una tradición de larga data que incluía bizcochos, cintas con premios, arreglos florales y, por supuesto, mucho. Veía la señorita Jane Marple, sentada en una silla de mimbre bajo un dosel a rayas, aceptó su segunda taza de té, con silenciosa gratitud. Llevaba un vestido lavanda pálido con un chal de ganchillo cuidadosamente doblado sobre los hombros, y sus ojos, dulces, azules y siempre atentos, contemplaban la escena a su alrededor con la misma atención gentil que se reserva para un sermón para el observador casual. La señorita Marple no parecía más que una dulce anciana, disfrutando de un agradable día de descanso entre los vecinos. Pero quienes la conocían bien menos y algunos en Little Bindle lo habían aprendido a las malas. Comprendían que bajo sus guantes de encaje y su educada conversación se escondía una mente aguda como una alfilera. La fiesta de este año fue organizada por el reverendo y la señora Allworthy, dos almas bien intencionadas que habían visitado Little Bindle la primavera anterior y que desde entonces se habían ganado el cariño de todos por su generosidad, aunque no por su organización. El reverendo Allworthy estaba enfrascado en una conversación con el mayor Prescott sobre la peculiar sequedad del suelo esta temporada, mientras que la señora Allworthy revoloteaba entre las mesas, ajustando urgentemente los cubiertos y susurrando, en voz baja, sobre la falta de grosellas en el pastel de frutas ganador. La verdadera emoción, sin embargo, se centraba en el pozo recién renovado del jardín, una reliquia de las antiguas ruinas de la abadía que bordeaban los terrenos de la Vic. Una vez sellado y olvidado, había sido descubierto durante una reciente reforma paisajística, limpiado, reforzado con un anillo de piedra y transformado en un pintoresco monumento histórico. Se había erigido una placa junto a él en el pozo. Del monje, hacia 1471, reja decorativa de hierro forjado, cubría la boca. Se había convertido, para sorpresa de nadie, en el centro de atención de la tarde. En los niños echaban monedas para traer suerte. La señorita Crampton, la maestra de la escuela local, había leído un poema corto que había compuesto para la ocasión, algo sobre los deseos y el tiempo. Y el señor Leonard Phipps, regentador de la tienda de antigüedades de la calle principal, y siempre dispuesto a educar a sus vecinos, había disertado extensamente sobre el significado simbólico de los pozos en el folclore antiguo. La mayoría de los asistentes asentían cortésmente mientras se preguntaban si las galletas de té eran caseras o compradas. Eran poco más de las 3, mientras la señorita Marple escuchaba a la señora Weatherby describir la curiosa erupción que su marido había desarrollado después de probar quesos extranjeros, cuando de repente se oyó un grito desde el jardín. «¡Hay algo ahí abajo! ¡Algo brillante! ¡Mira!». Todas las miradas se volvieron hacia el pozo. El joven Timothy Creswell, de no más de 10 años, y famoso por trepar por donde no debía, miraba hacia abajo por la rejilla, con la cara entre los barrotes de hierro. «Vibrant», dijo, volviéndose hacia los adultos más cercanos. «Es como un collar o algo así». «¿En serio, Timmy?», resopló su madre, acercándose a toda prisa. «Seguro que acabas de ver una moneda. Alguien ha tirado media corona antes». «Tonto, no, es un relicario», insistió el niño. «Lo juro». Este anuncio causó un pequeño revuelo. Varios aldeanos se congregaron alrededor, estirando el cuello para observar las profundidades. El pozo no era especialmente profundo, unos 4,5 metros, revestido de piedra menos, y estaba lleno en el fondo de agua de lluvia, limpia y sedimentos musgosos.
El señor Phipps se ajustó las gafas y miró hacia abajo. Hay algo metálico. Sin duda, parece ser. Sí, un medallón o un broche. ¿Se habrá caído hace poco?, preguntó la señora Allworthy, alarmada. Seguramente no será de alguno de los niños, pero no fue un niño el que respondió. No, dijo el reverendo Allworthy con una voz extrañamente baja. Ese relicario. Estoy casi seguro de haberlo visto antes. A la señorita Marple se giró ligeramente en su silla. Había algo en el tono del reverendo. No era sorpresa ni preocupación, sino inquietud. Continuó. Vacilante. Creo que era de Edith Barrington. Silencio cayó sobre la reunión. Edith Barrington no era un nombre que se hubiera pronunciado a menudo en Little Bindle durante los últimos 3 años. No desde que desapareció sin dejar rastro a una joven encantadora e inteligente, recién enviudada. Se alojaba con su tía cerca del terreno comunal. La habían visto en la oficina de correos un jueves. Planeaba asistir a la reunión del gremio de mujeres esa noche y nunca más la volvieron a ver. La policía investigó, la prensa especuló, y al final, el pueblo la olvidó en silencio ámpero. El relicario no estaba. Por fin lo habían encontrado en el fondo de un pozo centenario, y lo habían encontrado durante la fiesta de verano, a la vista de todo el pueblo. La señorita Marple dejó su taza de té con mucho cuidado. Ana había visto una mirada en los ojos del reverendo Allworthy, un destello breve, pero revelador en un hombre, que recordaba algo que había intentado ocultar, y a su lado la señora Allworthy palideció bajo su elegante sombrero de paja a una mujer desaparecida. Un recuerdo escondido, y un pozo sin nadie vigilando. La fiesta continuó vacilante, mientras los aldeanos esperaban que alguien, cualquiera, tomara el mando. Pero la señorita Marple permaneció quieta en su silla, con la mirada fija en el pozo. Ella sabía, por larga experiencia, que los secretos tenían una forma de salir a la superficie, especialmente en un lugar como Little Bindle. A la mañana siguiente, la noticia se había extendido por Little Bindle con la velocidad y el fervor de un vendaval entre las hojas secas. El relicario en el pozo, el relicario de Edith Barrington, se había convertido en tema de especulaciones susurradas en los periódicos matutinos, en tareas de jardinería a medio terminar y en los mostradores de las panaderías Antase. Decía que el relicario de Edith contenía una fotografía de su difunto esposo, Henry Barrington, capitán del ejército, que murió en trágicas circunstancias en el norte de África. También se decía, quienes afirmaban saberlo, que Edith había dejado de usarlo poco antes de su desaparición, aunque nadie se ponía de acuerdo sobre quién lo había visto por última vez colgado del cuello. «Es todo muy raro», opinó la señora Weatherby a la señorita Crampton, mientras estaban afuera de la tienda de comestibles. «Dicen que se fue con un hombre, pero siempre me pareció demasiado conveniente desaparecer, así como así, sin carta, sin despedir». No era ese tipo de chica en la señorita Crampton, cuyo amor por las novelas la hacía más dramática que la mayoría. Sintió un escalofrío teatral. Quizás se cayó al pozo y nadie se dio cuenta. «No seas morbosa», regañó la señora Weatherby, aunque miró por encima del hombro hacia el cementerio, como si casi esperara que Edith apareciera allí en una protesta fantasmal más. Allá, en el Green Kettle Café, el debate continuaba en pleno apogeo, mientras tomábamos bollos con mantequilla y un té demasiado fuerte. «Me da igual lo que digan», declaró el señor Leonard Phipps, inclinándose sobre el mostrador. Ese relicario estaba plantado. Nadie pierde una joya en un pozo sellado sin ayuda. Y si me preguntan, aunque nadie lo hace nunca, la reacción del reverendo Allworthy es más profunda de lo que dejó entrever la señora Longhurst, la viuda, dueña de la tetería y quien una vez le dio clases de piano a Edith cuando era niña. Entrecerró los ojos. «¿Insinúas que el vicario sabe algo sobre una joven desaparecida?»,
Phipps levantó las manos. No soy han dicho nada. Pero la forma en que se veía cuando vio ese relicario, como si alguien hubiera caminado sobre su tumba. La señorita Marple, sentada en su mesa habitual con una modesta porción de Battenberg, removió su té suavemente y no dijo nada. Ella estaba escuchando. Como siempre lo hacía esa misma tarde, el inspector Dermat llegó de la comisaría del condado en Wexley-on-Thahill. Hombre práctico con un bigote práctico, Dermat estaba más familiarizado con disputas de ganado y hurtos menores que con personas desaparecidas, y mucho menos con un posible caso de asesinato. Llegó a la vicaría con 2 alguaciles y una expresión cautelosa. Casualmente, la señorita Marple estaba en el jardín en ese momento, inspeccionando una mata de dedaleras que habían crecido descontroladas cerca del borde del sendero. El inspector se inclinó cortésmente el sombrero. Señorita Marple, dijo, con cierta amabilidad, tengo entendido que usted estaba presente en la fiesta cuando se encontró el relicario. Sí, respondió con voz suave. Qué lástima que haya ocurrido durante el juicio de las tartas de mermelada. Creo que la pobre señora Hargreaves no consiguió su cinta al final. El inspector Dermat se permitió una leve sonrisa. Me han dicho que el relicario pertenecía a la señorita Barrington. Eso es lo que dicen, coincidió la señorita Marple. Me atrevería a decir que su desaparición causó mucha conmoción en su momento. ¿La conocías? Solo un poco. Era una chica bien educada, pero no apta para la vida en el campo. Siempre pensé, inquieta. Dermat asintió. Su tía confirmó que era el relicario de Edith. Lo describió a la perfección. Y, al parecer, el cierre estaba dañado, lo que podría explicar su pérdida. La señorita Marple dio un suave en señal de asentimiento, pero no dijo nada más. El inspector la miró y luego bajó un poco la voz. Disculpe, señorita Marple, pero es usted conocida por notar cosas que otros pasan desapercibidas. ¿Hay algo que haya visto o oído que le haya parecido inusual? La señorita Marple ladeó la cabeza, pensativa. Bueno, si recuerdo lo rápido que lo reconoció el reverendo, algunos dirán que fue, otros dirán que fue culpa. Dermat parpadeó. Claro, añadió con ligereza, no sospecho de nada tan siniestro. Pero fue una respuesta bastante dramática para un relicario viejo, ¿no crees? El inspector abrió su cuaderno y luego lo volvió a cerrar. Tomaré en cuenta tu punto. La señorita Marple sonrió. Me doy cuenta de que la gente a menudo te dice lo que intenta no decir. Todo está en la forma en que miran en lejos al hablar. Bastante revelador. El inspector se rió entre dientes y luego le deseó un buen día, pero cuando se fue, la sonrisa de la señorita Marple se desvaneció. Ella había notado algo más, algo que otros habían pasado por alto, no solo la reacción del reverendo, sino también la de la señora O'Worthy. Cómo le temblaban las manos, cómo se aferraba a su chal con más fuerza, a pesar del calor del día, y, sobre todo, cómo se susurraba, casi bajito, a sí misma. No puede ser. Otra vez no. La señorita Marple sabía bien que nadie decía otra vez no, sin que hubiera una historia detrás de las palabras. Why la historia. En Little Bindle tenía tendencia a llevar una máscara muy educada. Ella echó un vistazo a través del césped, de la vicaría hacia el pozo, ahora acordonado por una fina cuerda, y un policía parado torpemente cerca. El relicario había salido a la superficie, pero la historia a la que pertenecía, no, aún no. 2 días después de la fiesta, el pozo seguía acordonado y vigilado, aunque la emoción de los aldeanos se había transformado en una curiosidad más contenida. El jardín lucía ahora extrañamente desolado, con el otrora célebre pozo del monje solo en medio, como un niño al que hubieran pillado portándose mal.
a pesar de la presencia del inspector. La pequeña Bindle tarareaba con contenida cortesía, como si nadie quisiera admitir que una mujer desaparecida 3 años atrás pudiera ser ahora más que un simple recuerdo en la vicaria. El Rev. Allworthy reanudó sus labores con un aire de normalidad, con la voz un poco más cortante en su sermón dominical y un apretón de manos en la puerta un poco más firme. La señora Allworthy, sin embargo, se había retirado a su habitación con lo que ella llamaba un cambio de humor. Aseguró a sus visitantes que no se encontraba bien, pero había sentido un repentino ataque de nervios y el médico le había recomendado reposo a la señorita Marple, que la visitó la tarde siguiente con un pequeño ramo de violetas. La encontró sentada en un sillón junto a la ventana, mirando fijamente hacia el jardín, con una mirada lejana que a Mabel Dussault. «Parte, señorita Marple», murmuró, aceptando las flores con manos temblorosas. «Las violetas siempre me parecieron las flores más delicadas. Es como si supieran que no deben sobrepasar su límite. Son compañeros tranquilos», coincidió la señorita Marple, acomodándose en la silla frente a ella. Como los recuerdos a la señora Allworthy parpadeó. Su expresión se tensó ligeramente. «Sí, en recuerdos. Exactamente». Hubo silencio por un momento, salvo por el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. «Creo que conocía a la señorita Barrington», continuó la señorita Marple, con su tono menos amenazante. «Qué triste haber desaparecido así. El relicario debió de ser un golpe terrible». La señora Allworthy se miró las manos a mí. Inquietó. Ella era muy encantadora, ¿no? Sí, muy encantador. Hubo una pausa, luego un destello de algo más nítido, demasiado encantador, quizás. Para algunos, la señorita Marple ladeó la cabeza ligeramente. «Siempre he pensado que el encanto nubla la percepción, sobre todo en los hombres». La señora Allworthy apretó los labios. «Debe disculparme, señorita Marple. No me gusta cotillear». «No», dijo la señorita Marple suavemente. «Por supuesto que no, pero…» Notó el ligero rubor que subía a las mejillas de la joven. No era de vergüenza, sino de resentimiento. Más tarde, en el jardín, la señorita Marple encontró al reverendo encorvado junto al macizo de flores, cerca del pozo. Se enderezó al verla, sacándose la tierra de los pantalones y esbozando una sonrisa forzada. «Señorita Marple», dijo, «espero que mi esposa no estuviera demasiado cansada para tener compañía». «Estuvo tan amable como siempre», respondió la señorita Marple, quitándose una hoja de la falda. «El jardín sigue siendo precioso». A pesar de todo el bullicio, el reverendo Allworthy asintió, pero no dijo nada. «Tengo entendido que reconoció el relicario casi al instante», continuó la señorita Marple, con la voz impregnada de esa agradable curiosidad que hacía que la gente olvidara que la estaban interrogando. Debió de ser un momento terrible. La boca del vicario se torció. Esperaba no volver a verlo nunca más. «Perdóname si te parece cruel». «Para nada. Todos llevamos cargas que preferiríamos dejar enterradas, aunque el pozo parece tener ideas diferentes», exhaló bruscamente. «Es el tipo de cosas que uno lee en los libros. Un pozo embrujado, una niña desaparecida. Y ahora esto, este fragmento de ella, regresa como un fantasma». «¿Cree usted en fantasmas, reverendo?». Hizo una pausa. «Creo que algunas cosas se aferran a la tierra más tiempo del que deberían». A la señorita Marple no respondió nada en ella. Simplemente lo observó un momento más y luego se disculpó cortésmente. Pero al pasar la puerta de la vicaría, se detuvo un instante y miró hacia el pozo. Algo en las palabras del reverendo la había impactado. No su contenido, no su momento. Las había pronunciado con miedo ni con pena. Se las había ofrecido como si las hubiera ensayado, como si supiera que esperaran en el Green Kettle. La atmósfera se había vuelto especulativa,
Bueno, me enteré por la joven Elsie de la panadería que Edith Barrington una vez le dio una bofetada a un hombre en la plaza, dijo la señora Weatherby, dando un golpecito en el borde de su taza de té. Una mujer muy reservada, pero claramente con mucha personalidad. Y oí, añadió la señorita Crampton, que tenía deudas. Tocaba el piano lo suficientemente bien como para ganarse algo de dinero, dando clases, pero no era de las que llevaban las cuentas al día. Si me entiende, no quiero hablar mal de los muertos. Intervino rápidamente la señora Longhurst. No, dijo la señora Weatherby. Pero, en serio, 3 años sin noticia. No lo hizo simplemente ... IRC. ¿Lo hizo? La señorita Marple entró justo a tiempo para captar el final del comentario Ney. A menudo descubro, dijo, colgando su paraguas junto a la puerta. Alguien desaparece. La pregunta no es cómo se fueron, pero quién se benefició más de su ausencia. A las 3 mujeres se giraron hacia ella con los ojos ligeramente abiertos. A la señora Weatherby se aclaró la garganta. Señorita Marple, usted siempre sabe cómo encontrar la esencia de las cosas. Soy solo una anciana que observa, respondió la señorita Marple. La naturaleza humana ya casi no me sorprende. Es bastante repetitiva, ¿sabe? Sabrat, en cuestiones de afecto, herencia u orgullo, la señorita Crampton se inclinó hacia adelante. Pero seguro que no cree que la han asesinado, señorita Marple. Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que cuando una joven desaparece y algo suyo se encuentra años después en un pozo sellado, hay que al menos... Pierre y Gantor la pregunta. Ella hizo una pausa, y hay que preguntárselo antes. Las respuestas desaparecen de nuevo. Ella sonrió y luego tomó asiento junto a la ventana afuera. El cielo se oscurecía con la amenaza de lluvia de verano. El guardapelo había sido recuperado. Sí, pero la señorita Marple sabía bien que los objetos no caen en los pozos por sí solos. Alguien lo había tirado dentro y el motivo de ello, al final, se lo diría todo. El inspector Dermat era un hombre que detestaba las alaracas y rara vez confiaba en su instinto, prefiriendo cronologías y ejemplos de caligrafía a insinuaciones. Pero ni siquiera él era inmune a las peculiares corrientes subterráneas que ahora se arremolinaban en Little Bindle. Aunque el relicario seguía siendo la única evidencia física recuperada del pozo, su reaparición había despertado algo mucho más profundo. Resentimientos, secretos y preguntas sin resolver. Alguien puso ese relicario ahí, dijo Dermat, con tono seco, sentado en el modesto estudio de la vicaría, con las mangas arremangadas y el cuaderno abierto. Y no llegó solo Anne o la señorita Barrington, lo dejó caer antes de desaparecer. O alguien lo tiró para enterrar un recuerdo en él. Reverendo Allworthy, sentado frente a él, con el cuello ligeramente torcido, parecía cansado. ¿Crees que la asesinaron? Creo que algo pasó, algo de lo que nadie ha hablado. Y quiero averiguar que la señorita Marple, a quien se le había permitido sentarse por su conocimiento local, un eufemismo cortés que el inspector Dermat había adoptado con cierta resignación, mantenía la mirada fija en la foto enmarcada sobre el escritorio del vicario, un retrato de boda de quizás 5 o 6 años atrás, que mostraba una versión más joven y tensa de la pareja, sin sonreír ante la cámara. Me han dicho que Edith tenía una relación cercana con varias personas del pueblo, continuó Dermat. Empecemos por quién la vio. Por última vez, el vicario se aclaró la garganta. Creo que era la señorita Crampton. Mencionó haber visto a Edith fuera de la oficina de correos ese jueves. Intercambiaron unas palabras. La señorita Marple levantó la mano con delicadeza. Disculpe, pero creo que la señora Longhurst mencionó una conversación bastante animada fuera de la tetería. Ese mismo día Dermat frunció el ceño. ¿Con quién? No lo dijo Anne, pero quizá valga la pena volver a preguntar, con un poco más de
ánimo en las rondas del inspector. Aquella tarde se convirtieron en todo un espectáculo local, con visillos que se movían y susurros que lo seguían como la cola de un gato. Sus preguntas dieron lugar a un curioso patrón, no exactamente una contradicción, sino más bien un tapiz de perspectivas superpuestas. A la señorita Crampton insistió en que Edith parecía inquieta, distraída, y mencionó algo sobre partir pronto a algún lugar cálido. Siempre decía que no duraría mucho aquí, dijo la maestra. Tenía una especie de pasión. No soportaba que la sofocaran. En la tienda de comestibles, el señor Tiller juró haber visto a Edith llorando afuera de la panadería 2 días antes de que desapareciera. Aunque no podía estar seguro de si eran lágrimas o fiebre del heno, siempre fue educada pero distante. Dijo, no le gustaba que le hicieran demasiadas preguntas. Y luego estaba la joven Elsie en la panadería, quien admitió, sonrojándose furiosamente, que Edith solía encontrarse con alguien los jueves por la tarde, justo cerca de los árboles, junto al viejo sendero a Swinley. ¿Un hombre?, preguntó Dermot bruscamente. Ella asintió. Sí, señor, pero nunca le vi la cara. Descríbelo a Elsie. Se mordió el labio. Bueno, más bien alto. Llevaba un abrigo con el cuello vuelto, marrón, creo. Siempre llevaba guantes, incluso en verano. Iba cabizbajo. ¿Pudo haber sido alguien casado? Ella dudó y luego asintió nuevamente a la señorita Marple, que había acompañado a Dermot con el pretexto de ayudarlo a identificar a los aldeanos con mayor rapidez. Observaba a la niña con los ojos entornados. Su nerviosismo no se debía a la culpa, sino al miedo de desvelar el secreto ajeno, un miedo que a menudo nace de la experiencia. Al final del día, el inspector tenía una lista de nombres. Encabezando la lista, el reverendo Allworthy, el último en admitir tener conocimiento del relicario. Debajo, Arthur Wilmot, el administrador viudo de la finca Swinley House, quien en una ocasión le ofreció trabajo a Edith. Luego Harold Barrington, el hermano menor de Henry, quien había estado de visita brevemente desde Londres, justo antes de la desaparición de Edith. Según los rumores, le tenía demasiado cariño a la viuda de su hermano Annie, de forma bastante inesperada. El nombre de la propia señorita Crampton, quien, según la señora Weatherby, había sido vista llorando una vez después de un encuentro casual con Edith cerca del terreno comunal. Una obra completa de drama, murmuró Dermot mientras miraba la lista. La señorita Marple, siempre paciente, simplemente dio un sorbo a su té y murmuró en Little Bindle: Inspector, nadie desaparece nunca. En realidad no, simplemente quedan en silencio hasta que alguien los escucha con atención. Él la miró con cansancio. ¿Y son tú? ¿Está escuchando, señorita Marple? Ella sonrió. Siempre lo soy. Esa tarde, el reverendo regresó a casa y encontró a su esposa en el salón, con el tejido intacto en su regazo. ¿Preguntaron por mí?, dijo sin girarse. No, respondió. ¿Por qué lo harían? Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Entonces, porque la vi ese día. Nunca se lo dije a nadie. Su cuerpo se tensó. ¿De qué estás hablando? Vi a Edith en el jardín. Furiosa me dijo algo terrible sobre ti, Anne. Le dije que se fuera. Y luego Anne se fue. Anne tragó saliva. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque si era cierto lo que ella dijo, no quería saberlo. En el silencio que siguió, un tronco en el hogar crujió con fuerza afuera. En el jardín de la vicaría, el pozo reposaba en silencio bajo el cielo del atardecer. Pero en la mente de la señorita Marple, el círculo de sospechosos había empezado a cerrarse. No con acusaciones, todavía no, sino con motivos. Y los motivos, como siempre le había parecido, eran la hierba más persistente de todas. El inspector Dermot tenía una forma de rodear a un sospechoso con la lenta inevitabilidad
de una nube de tormenta, y a la mañana siguiente su atención se había fijado, firme y bastante visiblemente, en el señor Arthur Wilmot. El señor Wilmot, administrador de la finca Swinley House, era un hombre corpulento de unos 40 y tantos años, con el rostro rubicundo y los movimientos ligeramente rígidos de quien antaño había sido atlético, pero ahora padecía una persistente molestia en la espalda. Vivía solo en una cabaña de ladrillo rojo en las afueras de la finca Swinley. Mantenía sus botas bien lustradas y nunca había dado pie a chismes. Hasta ahora, su conexión con Edith Barrington había sido mínima. En teoría, ella había ayudado brevemente a organizar las cuentas de verano de Swinley el año en que desapareció. Y Wilmot le había escrito una vez una carta de recomendación cuando consideró buscar trabajo en Eastbourne. Pero cuando la señorita Marple se enteró de que el inspector Dermot había pasado casi 2 horas en el salón de Wilmot esa mañana, se puso alerta. Al mediodía el pueblo bullía. Dicen que quemó cartas, susurró la señorita Crampton, con un tono entre escandalizado y emocionado, que tenía la chimenea llena de cenizas. Cuando llegó el inspector, la señora Weatherby resopló: tonterías. Wilmot siempre ha tenido la chimenea encendida. Tiene dolor de espalda. Sabe, la di al verdulero que la usa incluso en verano. Pero la chica de correos, ¿cómo se llama, Janie? Dijo que vio a Edith y a Wilmot discutiendo fuera de la farmacia una semana antes de que ella desapareciera. Escuché que era galanteo. Sin discutir, la señorita Marple escuchaba en silencio desde el sillón más cercano a la ventana del Green Kettle, mientras vertía un poco más de leche en su té. La conversación seguía el mismo camino. El rumor se convertía en recuerdo y luego se consolidaba en certeza, sin importar los hechos. En Little Bindle, la gente no necesitaba pruebas, solo necesitaba repetición. Esa tarde, la señorita Marple visitó el cementerio, no para rezar, sino para hablar con el jardinero, el señor Pick, un hombre encorvado de manos curtidas y la forma más lenta del mundo de rastrillar las hojas. Buenos días, señorita Marple, dijo, asintiendo cortésmente. Lugar tan tranquilo, señor Pick, respondió ella. Aunque me atrevería a decir que hasta los muertos hablan del relicario. Pick soltó una risita. Sí, ha causado un revuelo en todo el pueblo. Creo que conocías a Edith Barrington. Sabía de sí. Corrigió: no dije mucho. Tian, rápido, sin embargo, lo recuerdo. ¿Y alguna vez vino por aquí, al cementerio? Hizo una pausa mientras rastrillaba. De vez en cuando dejé flores en una tumba cerca del muro oeste. Me pareció extraño. No hay ningún Barrington enterrado allí. No hay ningún nombre en la piedra. Desgastado hasta la nada, a la señorita Marple juntó las manos. ¿Y alguien visitó el mismo lugar? Después, ella desapareció. Pique la miró pensativo. El señor Wilmot sí. 3, quizá 4 veces. Ese primer mes siempre solo. Nuna traía flores. Ella asintió lentamente. Gracias, señor Pick. Es de mucha ayuda. Esa tarde, el inspector Dermot regresó a la cabaña de la señorita Marple con la mirada de un hombre frustrado por un sendero cubierto de maleza. He hablado con todos los que conocían a la señorita Barrington, aunque sea superficialmente, dijo, aceptando el té que le ofreció. Y Wilmot es el único cuyo comportamiento sorprende. Admite que ella trabajaba con el Dice Q. Era lista. Demasiado lista. Coqueteó un poco, pero nada serio. Sin embargo, no puede dar una explicación clara de dónde estaba la noche en que ella desapareció y dónde era él, según él mismo, en su cabaña. Leyendo sin testigos a la señorita Marple, asintió y luego preguntó con inocencia practicada: ¿y qué motivo le atribuiría? Dermot dudó. Bueno, quizá lo rechazó o amenazó con desenmascararlo si lo estaba chantajeando. Sí, dijo la señorita Marple, interrumpiéndolo con suavidad. Is possible, pero Arthur Wilmot
Lleva casi 2 décadas en Little Bindle, sin el menor escándalo. Es cuidadoso, tranquilo, no es propenso a los impulsos. ¿Crees que es inocente? Creo, dijo lentamente, que es el tipo de hombre al que la gente culpa porque es plausible. Pero lo plausible no hace culpable. Dermot se recostó, entrecerrando los ojos. ¿Tiene alguna teoría, señorita Marple? Casi nunca tengo teorías. Simplemente recuerdo cosas. Pequeñas cosas. Ella dejó su taza y juntó las manos sobre su regazo Anne. Por ejemplo, continuó, cuando se descubrió la desaparición de Edith Barrington, el pueblo asumió que se había escapado. No llevaba ropa, su habitación estaba ordenada y no había señales de forcejeo. Pero recuerdo que la señora Allworthy mencionó algo curioso en la fiesta. Sin querer, Dermot se inclinó hacia adelante. Continúa. Anne dijo, no puede ser. Ay, ¿ves? No hago una expresión extraña. ¿No te parece? Como si la desaparición de Edith no fuera un hecho aislado, sino una repetición. El inspector frunció el ceño. ¿Cree que la señora Allworthy sabe más de lo que admite? Creo que teme lo que pueda revelarse. ¿Y el miedo? Dijo la señorita Marple, levantándose para coger una carpeta de la mesita de noche. Suele ser más revelador que la culpa. Le entregó a Dermot un recorte, un artículo de un antiguo boletín parroquial que había recuperado de sus propios archivos. Fue fechado 6 años antes. Se trataba de una joven criada llamada Lily Farnham, que había trabajado en la vicaría durante un breve período y luego se había marchado repentinamente tras un desacuerdo. Nunca más se supo de ella, dijo la señorita Marple en voz baja. Ninguna dirección de reenvío, ningún contacto familiar. A nada pregunté en su momento, pero me dijeron que se había mudado a Londres. No estaba tan segura. Dermot miró del artículo a la señorita Marple y luego volvió a mirarla. ¿Crees que estas 2 desapariciones están relacionadas? Creo, dijo con calma, que nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada. No, ¿quién mató a Edith Barrington? Sino más bien, ¿quién tiene algo que perder si ella? No. ¿Salir por su propia voluntad? El inspector no dijo nada durante un largo momento, luego se levantó, se guardó el recorte en el abrigo y dijo, hablaré otra vez con la señora Allworthy. A la señorita Marple lo observó mientras se marchaba con expresión ilegible, porque si el relicario de Edith había reaparecido ahora, significaba que algo o alguien quería exhumar el pasado Anne y el verdadero culpable. Temía. Ya había empezado a prepararse para ello. La lluvia llegó a Little Bindle a la mañana siguiente, constante y tamborileante, un tiempo persistente y silencioso, que convertía los senderos en barro y obligaba a los aldeanos a quedarse en casa con las persianas medio bajadas. Pero en el salón de la señorita Marple, la lluvia solo parecía agudizar su concentración. Estaba sentada junto a la chimenea, con un ovillo de suave lana gris en el regazo y una manga a medio tejer tomando forma en sus manos. El chasquido de sus agujas era rítmico y preciso, un suave contrapunto a los pensamientos que latían sin parar en su mente. El inspector Dermot, fiel a su palabra, había regresado a la vicaría la tarde anterior. Le había preguntado a la señora Allworthy, primero con suavidad y luego con más firmeza, si había visto a Edith Barrington el día de su desaparición. Según Dermot, ella lo había negado rotundamente. Me miró fijamente y dijo que no recordaba nada inusual ese día. Le contó después a la señorita Marple, pero pude ver cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrarse al borde de la silla. El miedo, pensó la señorita Marple, era una emoción extraña e instructiva. Rara vez mentía abiertamente. Simplemente distorsionaba la verdad para convertirla en algo más soportable. Y aún así, algo todavía la molestaba. No era solo la expresión atormentada del reverendo, ni los silencios tensos de su esposa. No era la repentina sospecha que rondaba al señor Wilmot
ni los vagos chismes de la joven Elsie en la panadería. No, era algo más pequeño, algo mucho más común. Buscó su cuaderno y abrió una página que había marcado la noche anterior a un viejo boletín de la iglesia con la lista de los próximos eventos del verano en que Edith desapareció. En medio de la página, había una entrada para un recital de música especial en la vicaría, una actuación benéfica para recaudar fondos para la reparación del tejado Ana. Edith Barrington se le había encomendado tocar el piano. Era un pacuego, detalle que todos pasaron por alto. Sin embargo, para la señorita Marple, era el tipo de detalle que se negaba a pasar desapercibido. Recordaba ese recital vívidamente. Ella misma había asistido. Pero Edith no había actuado esa noche. El reverendo Allworthy anunció apresuradamente que la señorita Barrington se había enfermado y no podría asistir. A nadie le extrañó en ese momento, pero había sido Hell el día anterior. Ella desapareció en esa misma tarde. Con el paraguas en la mano, la señorita Marple se dirigió bajo la llovizna a la vicaría. Llevó un bizcocho de manzana caliente como excusa, pero la señora Allworthy no abrió la puerta. Fue el reverendo quien abrió, con los ojos enrojecidos y el cuello desabrochado. «Espero no estar molestando», dijo la señorita Marple, en voz baja. Entregándole el paquete envuelto, «Para nada», respondió mirando hacia la escalera. «Mi esposa está descansando. He estado pensando en el recital», dijo la señorita Marple. «Esa hermosa tarde de verano, justo antes de la tormenta, parpadeó». «¿Tormenta?» «El que derribó el espino junto al camino del jardín». Hizo una pausa. «Ah, sí, claro que sí. Y recuerdo que dijiste que Edith no se encontraba bien y no podía asistir a los dedos del reverendo se apretaron alrededor del paquete de pastel. Me pregunto», continuó la señorita Marple con suavidad, «¿qué clase de enfermedad ataca tan repentinamente en tan solo una hora? Estaba de buen humor esa mañana. La señora Longhurst la vio comprando cintas de encaje en la tienda La Garganta del reverendo». Allworthy se movió al tragar saliva. «No la acuso de nada malo», continuó la señorita Marple, con amabilidad pero claridad. «Solo me, si fue realmente una enfermedad o algo más. Una pelea, quizás. Algo difícil». Él miró hacia otro lado. «Llegó temprano ese día», dijo finalmente, «para practicar antes de que llegaran los invitados. La encontré en el salón. Estaba enfadada acerca de...». Suspiró. «Sobre Henry and su difunto esposo. Dijo que había descubierto algo, una carta o un mensaje, algo que cambió su perspectiva sobre él, y luego su voz se quebró. Luego dijo que también se había equivocado conmigo, que yo no era mejor». La señorita Marple se sentó en silencio. Debió ser duro oír eso. Ann salió hecha una furia. Mi esposa la vio irse. Pensamos que se había ido a casa, pero ella nunca llegó. «No», susurró. «¿Y no le dijiste esto a nadie? ¿Qué había que contar?», dijo, casi con fiereza. «¿Que hizo acusaciones descabelladas y desapareció en la oscuridad?» «No, la Jais. Dano, señorita Marple. No creo que lo hayas hecho», dijo con dulzura. «Pero alguien pudo haber oído esa pelea y haber visto una oportunidad». Él levantó la mirada bruscamente. «¿Una oportunidad para qué?». «Para silenciarla». Más tarde, mientras la señorita Marple regresaba por los senderos brumosos, se detuvo junto al pozo del pueblo, ahora resbaladizo por la lluvia y cubierto de musgo brillante. Había estado tranquilo desde la fiesta. El alguacil, que había estado de guardia, ya no estaba apostado. El inspector Dermat lo había declarado sellado y prohibido el acceso, aunque había ordenado que no se encontrara nada más en el interior. Solo el relicario Ann, pero la señorita Marple se agachó y miró una vez más entre los barrotes de hierro. Primera vista, la misma quietud, el brillo del agua, la maraña de verde húmedo en la base, pero
Entonces sus ojos captaron algo en un destello. A penis, visible, escondido bajo el borde de una piedra. Ella se levantó y se dirigió directamente a la oficina del inspector Ann al anochecer. El inspector Dermot regresó al pozo con una linterna y un trozo de cuerda. Echó un pequeño anzuelo de hierro al agua y, tras una pesca paciente, recuperó un pañuelo empapado, aplastado contra una tira de seda pálida. No era algo que llamara la atención, pero a ojos de la señorita Marple era un .MOI tipo particular, de pistan iniciales bordadas, apenas visibles a través de la suciedad en H. Henry Barrington. «Qué curioso», dijo la señorita Marple más tarde, sentada junto al fuego, «que un hombre que murió en el extranjero encuentre algo en un pozo de...». A quien ella miró hacia la luz del fuego. Su voz era apenas un susurro, a menos, por supuesto, que nunca haya muerto. El misterio se había profundizado y la señorita Marple sabía que en algún lugar del silencio que siguió a la desaparición de Edith Barrington, alguien había comenzado una mentira cosida en iniciales, enterrada en un pozo y cosida con el mismo cuidado en la memoria, el tipo de mentira que solo alguien muy desesperado o muy culpable necesitaría proteger. El descubrimiento del pañuelo lo cambió todo, Ann, aunque descolorido y empapado. El delicado cuadrado de seda blanca, bordado con las iniciales media pension.con, una precisa caligrafía de estilo militar, bastó para desatar una nueva oleada de especulaciones. El esposo de Edith Barrington, Henry, había muerto en una escaramuza en el extranjero. Todos lo recordaban con claridad. El pueblo se había unido en torno a Edith tras recibir el telegrama. Se había celebrado un servicio religioso en una placa. Incluso se hizo una donación en su nombre al fondo de viudas del regimiento. Pero ahora había una pregunta que nadie se había atrevido a considerar antes. ¿Qué hubiera pasado si Henry Barrington no hubiera muerto? El inspector Dermot, que había comenzado su investigación con preguntas directas sobre celos y oportunidades, ahora se encontraba frente a un nudo mucho más enredado. «¿Estás sugiriendo?», le preguntó a la señorita Marple en su pequeña y estrecha oficina a la mañana siguiente, «que Henry Barrington fingió su muerte». La señorita Marple bebió un sorbo de té con expresión serena. «Estoy sugiriendo», dijo suavemente, «que es posible nunca estuvo donde nos dijeron que estaba. Ya han desaparecido soldados antes, inspector. Cambiaron de nombre, comenzaron nuevas vidas. ¿Deserción? Quizás. O quizás algo más». Romántico, Dermot resopló. «El romance no suele acabar con la desaparición de una mujer». «No», coincidió la señorita Marple, «pero la traición suele suceder esa tarde». El inspector realizó una discreta consulta al Ministerio de Guerra y descubrió una inconsistencia preocupante. Si bien Henry Barrington sí había sido destinado al extranjero, el informe oficial de su muerte no se basaba en la identificación física, sino en la palabra de otro soldado, el teniente Robert Marsh, quien posteriormente falleció de neumonía en un hospital de campaña 2 meses después. No se había recuperado ningún cuerpo, solo se supo que Henry había desaparecido en combate tras una retirada durante una escaramuza en el desierto. Se le daba por muerto. Hartes envió la carta. La viuda estaba de luto, pero quizá, reflexionó la señorita Marple, la presunción había sido prematura en Little Bindle. El pueblo mismo había empezado a desmoronarse bajo el peso de estas revelaciones. Los rumores sobre el señor Wilmot no habían desaparecido por completo, pero ahora venían acompañados de nuevas y más siniestras especulaciones. ¿Quién era el hombre con el que Edith había discutido semanas antes de su desaparición? ¿Por qué había empezado de repente a preguntar sobre las aventuras de su difunto esposo? «Recuerdo que vino a la tienda un día», le dijo el señor Tiller, el tendero, al inspector Dermot,
esa noche. Preguntó si teníamos algún registro antiguo de cuando su esposo estuvo destinado en el extranjero, han suministros pedidos para él, y dijo que creía que podría haber estado trayendo algo de contrabando. ¿Contrabando de qué?, preguntó Dermot. Tiller se encogió de hombros. No lo dije, solo que algo no iba bien. Lo recuerdo porque parecía asustada. Al oír esto, la señorita Marple entrecerró los ojos. Pensó que era una palabra con agudeza saní. Luego vino el segundo giro. Fue el reverendo Allworthy quien encontró la nota. Había entrado en la capilla a buscar un viejo himnario para un servicio religioso y vio un trozo de papel escondido detrás del candelabro de latón del altar. Doblado con pulcritud, casi ceremoniosamente, lo abrió, dudó un momento y se lo llevó directamente al inspector Dermot. No estaba firmada, pero la letra, redondeada, ligeramente oblicua e innegablemente femenina, era inconfundiblemente la de Edith Barrington. Sí, algo me pasa. Cuiden del jardín de la vicaría. La verdad, nunca estuvo enterrada. Era una nota sencilla, pero le provocó escalofríos al inspector y a la señorita Marple al leerla. Debió de escribir esto justo antes de desaparecer, dijo Dermot, pasándose una mano por el pelo. ¿Sabía algo? Algo peligroso. Ella no, dijo Holmes, murmuró. La señorita Marple solo donde el jardín. Y de repente la atención volvió, con toda nitidez, a la vicaría en esa noche. Al amparo del crepúsculo, el inspector Dermot y un agente realizaron un discreto registro del jardín. La señorita Marple permaneció en silencio junto al enrejado, con el chal echado para protegerse de la brisa, con la mirada atenta, mientras los hombres peinaban los parterres cerca del pozo y los viejos setos que se extendían más allá. Lo encontraron cerca de las malvarrosas, debajo de una losa de piedra parcialmente cubierta de musgo, en una vieja caja de hojalata, oxidada pero intacta. En el interior han 3 cartas, una fotografía rota y una pequeña bolsa que contenía lo que parecían ser gemas sin cortar en piedras rojas, posiblemente granates o rubíes, envueltas en tela. Dermot maldijo en voz baja. Dijo, es real. La señorita Marple no dijo nada, pero miró las cartas con gran interés. Más tarde, cuando las leyeron a la luz de una linterna en la oficina del inspector, descubrieron que todas las cartas estaban dirigidas a media pensión, pero solo, firmador en manteniente Robert Marsh. ¿Era correspondencia entre camaradas? ¿O quizás conspiradores? Hablaban de envíos ocultos en cajas de suministros, hablaban de un comprador en Londres. Una carta terminaba de forma ominosa y Ditsaspeka. Lo he visto en sus ojos. Tienes que encargarte de ella antes de que lo arruine todo. A la señorita Marple golpeó el borde de la página. Entonces, dijo suavemente, alguien la manipuló. Dermot levantó la vista. ¿Crees que Henry regresó, que la mató? Creo, respondió la señorita Marple, que alguien deseaba desesperadamente que se fuera. ¿Y si Henry Barrington hubiera regresado? Habría estado desesperado, tal vez incluso violento. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Y quién podría ser en este pueblo? La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió al fuego y luego a la ventana mojada por la lluvia. En Little Bindle, dijo por fin, la gente rara vez entra sin ser notada. Pero si alguien egresó, cambiaron su nombre, se movieron silenciosamente entre nosotros. Nunca pensaríamos en preguntar. A la idea se apoderó de la habitación como niebla. Un hombre dado por muerto, una esposa que hacía demasiadas preguntas, un relicario, un pañuelo, una caja de hojalata escondida. El pozo había guardado muchos secretos, pero la señorita Marple estaba segura de que el último aún no había salido a la superficie.
y cuando lo hiciera, no solo hablaría del destino de Edith Barrington, sino de una traición enterrada mucho antes de que ella desapareciera. El pequeño Bindle se había vuelto más tranquilo en los días posteriores al descubrimiento de las cartas y la bolsa de piedras sin tallar. La lluvia por fin había cesado, pero la quietud que aún reinaba era antinatural, cargada de expectación. Incluso los pájaros parecían reacios a cantar por las mañanas. Aunque no se habían producido arrestos, la atmósfera era la de un pueblo que contenía la respiración. Mientras tanto, la señorita Marple había salido a caminar más de lo habitual. Deambuló por los senderos detrás de la vicaría y se detuvo, más tiempo del necesario, en el tablón de anuncios de la plaza. Visitó la tetera verde 2 veces en un día, Anlujou y Nauditou, y se entretuvo conversando con la señorita Crampton sobre viejos soldados y compromisos olvidados. Durante todo ese tiempo sus ojos no se perdían nada. Ella lo sabía. No era el momento de la confrontación, sino de la observación. Y así planeó su prueba silenciosa. El comité de beneficencia de la iglesia llevaba tiempo planeando organizar una venta de objetos usados a beneficio de la biblioteca de la escuela, y la señorita Marple, con alguna que otra palabra amable, sugirió el jardín de la vicaría como el lugar ideal. El reverendo Allworthy, siempre diligente, accedió. Se celebraría el sábado por la tarde. Se dispondrían mesas con libros, vajilla y chucherías. Se serviría el té desde la ventana de la cocina Anne. Pero la venta en sí no era el objetivo. El interés de la señorita Marple residía en aquellos que asistirían y en lo que podrían revelar cuando el entorno le resultara familiar. Doméstico y seguro. El sábado, el clima fue afortunadamente templado. A las 2, medio pueblo se había reunido en el prado. La señora Longhurst vendía frascos de cebollas encurtidas junto a una bandeja de bufandas de segunda mano. El señor Tiller regateaba con un reloj de repisa desportillado. Y justo detrás de la mesa de la tetera, la señorita Marple conversaba en voz baja con el inspector Dermat. ¿Estás seguro de que esto es prudente?, preguntó en voz baja, mirando a la multitud. Nadie confiesa en las salas de interrogatorio. Inspector, respondió la señorita Marple, se confiesa en los jardines. Con bizcochos. Dermat frunció el ceño. ¿Aún crees que el asesino está entre ellos? Creo, dijo en voz baja, que la persona que buscamos no es quien dice ser, y la gente, sobre todo los impostores, comete un desliz cuando se les recuerda a quienes fueron. Miró hacia el lado este del césped, donde el señor Wilmot estaba de pie junto a una mesa con libros, hablando con la señora Weatherby. Su abrigo estaba pulcramente abotonado y su actitud era serena. Cerca, la señorita Crampton se ocupaba de una caja de bisutería, mientras el vicario servía el té con ojos cansados y distraídos. La escena era perfectamente normal. Luego la señora Allworthy salió de la vicaría, se movía lentamente, con el chal bien abrigado y la mirada recorriendo la multitud, como si buscara a alguien o algo. La señorita Marple asintió para sí. Luego caminó hasta el centro del césped y alzó la voz lo justo para que se oyera. «Damas y caballeros», dijo amablemente, «tenemos un objeto más para subastar, una pequeña reliquia donada por la propia iglesia. La limpieza de la semana pasada Anne sacó de su bolso una modesta caja de madera. En su interior se encontraba el relicario. No era el original. Pues se lo había quedado el inspector. Era una pieza casi idéntica, que la señorita Marple le había pedido prestada a la señora Longhurst, quien en su día se creyó coleccionista de baratijas victorianas. Tenía la misma forma ovalada y la misma cadena de plata, ni tuvo el mismo efecto. La señora Allworthy se quedó paralizada. Sus ojos estaban fijos en el relicario, como si éste le hubiera hablado en voz alta. La señorita Crampton jadeó suavemente
y se dio la vuelta, pero fue Arthur quien más reaccionó. Dio un paso adelante. Solo un paso. Pero fue suficiente. Su postura cambió por completo. Su boca se abrió ligeramente y sus ojos se oscurecieron de una manera que la señorita Marple solo había visto una vez antes en un gato callejero. Acorralado y desesperado, dijiste que estaba destruido, dijo, con voz ronca. Hubo silencio. La señorita Marple inclinó la cabeza. Disculpe, señor Wilmot. Su mandíbula se tensó. El relicario. Dijiste que había desaparecido. Quemado, me dijiste. Me temo que se equivoca, dijo la señorita Marple en voz baja. Nadie mencionó nada sobre quemarlo, excepto usted. Su rostro cambió entonces. No de miedo, sino de algo más. Resignación. Quizás se giró para marcharse en él. Inspector Dermot dio un paso al frente. Quédese donde está Wilmot Low-Mirror. Por primera vez desde que empezó todo esto, no parecía el administrador de la finca, sino alguien con un papel prestado. Alguien que intenta vivir dentro de un nombre que no es el suyo. Dígame, dijo la señorita Marple, dando un paso adelante. ¿Cuándo fue la última vez que usó su verdadero nombre? Señor Barrington. Un jadeo se elevó entre los aldeanos reunidos. Wilmot Barrington cerró los ojos. Luego, suavemente, siempre hablaste. Demasiado, Jane Marple. Dermot se movió para detenerlo, pero Barrington levantó una mano. No estoy armado. No soy estúpido. ¿Puedes confesarte? Ahora se volvió hacia los aldeanos, y su voz se hizo más fuerte. Regresé con otro nombre. La guerra, lo que hicimos allí, dejó huella. Pensé que si empezaba de cero, nadie lo sabría jamás. No aquí, no en un lugar como este. ¿Y tu esposa? Preguntó Dermot. Edith. Barrington torció la boca. Lo descubrió. Encontró las cartas. Pensó que podía desenmascararme, arruinar lo poco que me quedaba. Le dije que parara, le supliqué, pero no quiso. Se quebró. Ella dijo que ya no sabía quién era yo. La señorita Marple lo observó con gran tristeza. Ella tenía razón, ¿no? Él no respondió. Mientras el alguacil se lo llevaba, el silencio volvió a caer sobre el césped de la vicaría. El té se había enfriado. El bizcocho permaneció intacto, pero la señorita Marple permaneció inmóvil, con el medallón falso apoyado en la palma de su mano. La señora Allworthy se acercó lentamente. Lo sabías, dijo ella con voz débil. ¿Sospechabas de él? La señorita Marple asintió levemente. Sospeché que la persona a la que Edith temía no era alguien nuevo, en absoluto, sino alguien a quien una vez amó. La señora Allworthy susurró. Lo vi una vez, sin barba, justo después de que ella desapareciera. Parecía más joven, como un hombre que había visto en una fotografía. Pero no quería creerlo, ¿no? Dijo la señorita Marple con suavidad. Casi nunca lo hacemos. Y entonces, la más leve sonrisa tocó sus labios. Pero la verdad, dijo, tiene una forma de salir a la superficie eventualmente, incluso desde el fondo de un pozo. A la mañana siguiente, la quietud de Little Bindle era como el silencio que sigue al trueno. Aunque aún no se había publicado ninguna palabra oficial, casi todos comprendían, por las miradas atentas al mostrador del supermercado, por los tonos apagados en el Green Kettle, que Arthur Wilmot no era quien decía ser. No, mejor dicho, que él era ahí. Ese era el problema. Henry Barrington, dado por muerto, llorado, elogiado, ahora desenmascarado como un desertor, un contrabandista, y muy probablemente un asesino. Sin embargo, incluso después de esa sorprendente revelación, hubo quienes susurraron dudas. ¿Dónde están las pruebas?, murmuró la señora Weatherby esa mañana, removiendo el azúcar en su té con una fuerza innecesaria. Un medallón y unas cartas. Sí, pero todo eso es tan circunstancial.
La señorita Marple no dijo que era solo el relicario, respondió la señorita Crampton. ¿Y usted no ver su cara? Cuando dijo su nombre, parecía un hombre cuyo pasado acababa de llamar a la puerta. A la señora Longhurst se inclinó. Y aún así, no cuerpo tenemos un relicario, un pañuelo, cartas, joyas. Pero Edith misma, la señorita Marple, sentada cerca y aparentemente totalmente absorta en su bordado, miró hacia arriba con calma. Es muy natural, dijo, desear algo definitivo, pero a menudo, en la vida, la justicia no llega con una conclusión dramática, sino con un reconocimiento silencioso. Ella cruzó sus manos sobre su trabajo, pero en este caso, tío, me atrevo a decir que aún podríamos tener una última palabra. El inspector Dermat llegó a la cabaña de la señorita Marple una hora más tarde. Pálido, decidido. Acabo de llegar de Wilmot, o Barrington, como debemos llamarlo ahora, dijo. Ha dado una buena impresión. A la señorita Marple le sirvió una taza de té sin hablar. Esperandon confesó haber adoptado una nueva identidad después de la guerra, continuó Dermat. Tramitó documentación falsa en el Cairo. Y luego regresó bajo el nombre de Arthur Wilmot, utilizando contactos de su círculo de contrabando. Afirmó que quería empezar de nuevo. Dijo que Little Bindle parecía un lugar olvidado por el mundo. ¿Y Edith? Preguntó la señorita Marple suavemente. Ella sospechaba algo. Nunca creyó del todo el informe de defunción. Dijo que él jamás le habría dejado unas simples 3 líneas y un pésame estándar. Empezó a revisar cartas antiguas comparando firmas. Reconoció su letra en la señorita Marple, asintió. El pañuelo en la escritura hacía juego. LLO. Confrontó a Nell. Dice que ella amenazó con denunciarlo. Dijo que le contaría a todo el pueblo quién era, y entró en pánico, murmuró la señorita Marple. Dermat tenía una expresión sombría. La empujó. Ana afirma que no pretendía causarle la muerte. Dijo que se cayó y se golpeó la cabeza contra la piedra cerca del pozo. Hubo un largo silencio. La enteró Ali, añadió el inspector por fin. Bajo las raíces del viejo espino encubrió el terreno con parterres. Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. Dejó una nota, inspector. Sabía que estaba en peligro, no huyó. Dejó una pista. Ella era muy valiente. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Y muy sola. Al anochecer, llegó un equipo de Scotland Yard. El jardín detrás de la vicaría, antaño un remanso de paz con sus ordenados parterres, y su paz interior, se transformó. Hombres con palas trabajaban en silencio y con respeto al pie del espino. A medianoche se encontraron los restos de Edith Barrington, junto con restos de la misma blusa de seda que había usado el día del recital. El aliento del pueblo, contenido durante tanto tiempo, finalmente se exhaló. 2 días después, la señorita Marple estaba sentada en el banco de la iglesia, con su labor de punto en el regazo, mientras el vicario pronunciaba un sermón dominical de tono bajo. La congregation era más pequeña de lo habitual. La ausencia del señor Wilmot, o mejor dicho, de Henry Barrington, pasó desapercibida. Y aunque las flores del altar estaban frescas, cada oración de esa mañana tenía un peso especial. Afuera. Después del servicio, la señorita Crampton se acercó a la señorita Marple. Supongo que irá a prisión por mucho tiempo. La señorita Marple asintió. Sí, probablemente sí. Y todo este tiempo, viviendo entre nosotros como si nada hubiera pasado, como si fuera un hombre más del pueblo. Así, dijo la señorita Marple, son muchas cosas en la vida. Las verdades más oscuras suelen llevar las apariencias más sencillas. La señorita Crampton miró hacia atrás, hacia la iglesia. No creo que vuelva a pasar por ese pozo sin temblar. La señorita Marple le dirigió una sonrisa delgada y triste. Y espero, dijo en voz baja, que nunca olvides por qué las 2 mujeres se separaron.
Cuando las campanas empezaron a sonar sobre ellas, han 12 veces por la hora, y una en Vaspaha, por la paz de los muertos, Elizabeth Barrington había sido silenciada durante 3 años. Pero ahora, por fin, había hablado. En los días posteriores al arresto de Henry Barrington, el pueblo de Little Bindle comenzó, con cautela, a recuperar su ritmo habitual. Las campanas de la iglesia reanudaron su ritmo habitual. La cola de la panadería volvió a formarse temprano, los sábados por la mañana, y la tetera verde se llenó no de teorías descabelladas, sino de recuerdos más tranquilos y sombríos de una mujer que la mayoría apenas conocía y que ahora no podía olvidar, a la señorita Marple. Como no se dejó llevar por el triunfo, no habló de su papel en el desenmascaramiento, ni aceptó las sutiles felicitaciones que le ofrecieron con miradas fijas y murmullos de admiración. Simplemente reanudó su paseo, visitó el cementerio y aceptó su té a la hora de siempre, con la cantidad habitual de terrones de azúcar. Sin embargo, algunos silencios duraron más que otros. La señora Allworthy, quien visitó a la señorita Marple 3 días después de que se limpiara el jardín de la vicaría, llegó con una cesta de mimbre llena de galletas de limón y una expresión tensa por el cansancio. Le temblaban ligeramente las manos al servir el té y evitó la mirada de la señorita Marple hasta que hubo bebido el primer sorbo, supongo. Dijo en voz baja, que ahora todo el mundo piensa que soy una tonta. La señorita Marple dejó a un lado su tejido. A nadie piensa eso. Debería haberlo sabido, dijo la señora Allworthy con amargura. Lo miré a los ojos 12 de veces. Lo vi en fiestas, lo escuché hablar en la junta escolar, y todo el tiempo vivía en una mentira. La señorita Marple cogió una galleta, pero no la comió. No hay vergüenza en confiar en la gente que te rodea, querida, sobre todo en aquellos que se esfuerzan por parecer confiable. Henry Barrington no solo se escondía de la ley, se escondía de quien una vez fue, y a veces, añadió con dulzura, las mentiras más exitosas las dicen quienes están desesperados por olvidar la verdad. A la mirada de la señora Allworthy bajó a su regazo. Creo que lo peor, dijo, no es lo que le hizo a Edith, es que todos nos olvidamos de ella. Desapareció, y el pueblo simplemente siguió adelante. La señorita Marple asintió con expresión grave en sí. Eso pasa, sobre todo a mujeres como ella, calladas, reservadas, las que llevan cargas por las que nadie pregunta. Hubo una larga pausa durante la cual el único sonido fue el débil tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. ¿Crees en el perdón?, preguntó de repente la señora Allworthy. La señorita Marple no respondió de inmediato. Creo, dijo finalmente, que el perdón es como una llave. Algunos la llevan siempre consigo, otros deben forjarla. Pero hay puertas que, una vez cerradas, no deberían volver a abrirse. Afuera, la primavera se deslizaba silenciosamente entre los setos. Los árboles brotaban, y los gorriones cantaban en los muros del jardín, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, algo había sucedido. El reverendo Allworthy, quien había estado en el púlpito durante 17 años, anunció que él y su esposa dejarían el pueblo a finales de mes. Les esperaba una nueva parroquia, aire fresco, dijo a la congregación, y tiempo para reflexionar. Pocos pidieron más que eso. Mientras tanto, la señorita Crampton se volvió inusualmente silenciosa en las semanas siguientes. Canceló sus clases de piano, alegando una fiebre leve, aunque la señora Longhurst le confesó más tarde a la señorita Marple que la habían visto quemando cartas en la chimenea. Cualquiera que hubiera sido su conexión con Henry Barrington, era un asunto que pretendía mantener oculto. En cuanto al pozo de la parte trasera de la vicaría, fue sellado oficialmente de forma permanente. Se colocó una nueva losa de piedra y se sembró césped fresco en los alrededores. Por respeto, dio el agente,
pero los aldeanos rara vez pasaban por allí. A poco después, en una tarde templada, la señorita Marple estaba sentada sola en su cabaña, leyendo una novela antigua con la ventana abierta y el aroma a lavanda en la brisa. La calma era casi total cuando llamaron a su puerta. Anne. Era el inspector Dermat. Él entró, inusualmente tímido, y le entregó un sobre marrón de Londres. Dijo: «Acaba de llegar esta mañana». Para ti. Ella lo abrió, revelando un pequeño certificado de aspecto oficial, an identificación confirmada en el cuerpo en el jardín de la vicaría. Había coincidido con los registros dentales y una fotografía. Sobreviviente de la época de la guerra, Edith Clara Barrington. La señorita Marple dobló cuidadosamente el papel y lo dejó a un lado. Merecía ser reconocida, dijo. Incluso muerta. Dermat se movió. «Si alguna vez te cansas de Little Bindle», dijo con brusquedad, «hay un lugar para ti en el Yard». La señorita Marple soltó una risa leve. «Creo que dejaré Scotland Yard a las mentes más jóvenes». «Pero gracias, inspector». Anne se inclinó el sombrero al salir. La señorita Marple miró una vez más el certificado. En el pueblo volvería a olvidarlo con el tiempo. Siempre lo hacían. Las flores crecerían. El pozo se volvería meramente decorativo. Pero a ella, no para ella. El silencio detrás de la sonrisa de Edith Barrington siempre resonaría. Ni el relicario, una vez caído en la oscuridad, había devuelto la verdad a la luz. Encerró el sobre y volvió a retomar su labor. Siempre había otro hilo que seguir. Habían pasado casi 2 semanas desde que Henry Barrington, conocido falsamente durante años como Arthur Wilmore, fue escoltado desde Little Bindle por el inspector Dermat y 2 oficiales de Scotland Yard. Los titulares de los periódicos londinenses habían sido moderados, más curiosos que escandalizados, con frases como «la identidad del pueblo al descubierto» y «el misterio de la viuda desaparecida se resuelve después de 3 años». Pero Little Bindle no era Londres. Y en Little Bindle, las consecuencias del asesinato nunca fueron tan estridentes como el suceso en sí. En cambio, se manifestaron de 1000 maneras silenciosas. En la forma en que la señora Weatherby bajó la voz en el mostrador de la panadería, en la forma en que el señor Tiller omitió el nombre de Edith Barrington del libro de oraciones de la iglesia, y en la forma en que ahora se advertía a los niños, medio en broma, medio en verdad, que no se acercaran al viejo pozo. La señorita Marple conocía este ritmo. Lo había visto antes, en otros pueblos, tras otras muertes. El crimen en sí fue un estremecimiento, sí, pero fue el polvo que se asentaba lo que indicaba dónde estaban realmente las grietas. Observó, por ejemplo, que la señora Allworthy había empezado a vestir de gris, aunque no había habido ninguna muerte en su propia casa. Observó que el reverendo ya no miraba a nadie a los ojos al hablar, y notó, quizás lo más agudo de todo, que el jardín de la señorita Crampton permanecía sin malezas por primera vez en una década. Era dolor, por supuesto, pero también culpa, no por el asesinato. No, ninguno de ellos le había quitado la vida a Edith Barrington, pero cada uno había contribuido, de alguna manera, a hacerla invisible. La habían dejado desaparecer sin que nadie la cuestionara, sin insistir, y en esa ausencia, Henry Barrington había encontrado un silencio lo suficientemente profundo como para enterrarla. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana esa mañana, con el regazo cubierto por una colcha a medio terminar, con los bordes doblados en triángulos perfectos. Afuera, los azafranes del jardín empezaban a florecer morados, dorados y blancos. Eran plantas esperanzadoras, frágiles, pero tenaces. Llamaron a la puerta. Ella levantó la vista. «Entra, cariño». Era Elsie, la ayudante de panadería, de apenas 16 años, siempre con las mejillas sonrosadas y sin aliento. Extendía una bolsa de papel.
sus bollitos, señorita Marple. Mamá le agradece de nuevo el aceite de lavanda. La señorita Marple sonrió y aceptó la bolsa. ¿Cómo le va? Mejor ahora, dijo Elsie. Y dijo, bueno, dijo que tenías. Razonan sobre que la gente muestra quién es realmente. Tarde o temprano, ¿lo hizo ahora? Elsie asintió y dudó en el umbral. ¿Crees que el señor Wilmot, es decir, el señor Barrington, crees que alguna vez, arrepentido, eso, qué hizo? La señorita Marple hizo una pausa, creo, dijo lentamente, que quienes se pasan la vida huyendo de la verdad a menudo olvidan hacia dónde corren, y cuando se detienen lo suficiente para mirar atrás, a veces es demasiado tarde. Elsie miró sus zapatos. Luego hizo una ligera reverencia y desapareció a la señorita Marple. Se volvió hacia la ventana. Los azafranes se mecían con una ráfaga de viento. Esa tarde, el pueblo celebró un pequeño homenaje a Edith Barrington. No en la iglesia, lo cual al reverendo le pareció inapropiado dados los recientes acontecimientos, sino en la plaza del pueblo, an evento modesto, sin panegíricos. Solo un grupo de vecinos colocando flores silvestres cerca de una placa recién instalada en el césped en memoria de Edith Clara Barrington. Una voz perdida, una verdad encontrada. A la señorita Marple permanecía algo apartada, con el bastón apoyado en el banco a su lado y una ramita de romero aferrada en la mano enguantada. No se acercó a la placa, no habló, ella observó cómo los hombros de la señora Allworthy se estremecían silenciosamente tras su velo. Observa cómo el reverendo miraba constantemente hacia el pozo y luego a otro lado. Observó cómo la señorita Crampton, con los ojos enrojecidos, metía un clavel blanco detrás de la piedra con dedos temblorosos. Y observó cómo el pueblo, a su manera peculiar y vacilante, comenzaba el lento trabajo de recordar a alguien a quien alguna vez se habían permitido olvidar en esa noche. Mientras el cielo se teñía de lavanda y las primeras estrellas titilaban en lo alto, la señorita Marple encendió la chimenea de su sala de estar y se sentó con su diario. No escribía todos los días, solo cuando algo persistía demasiado en sus pensamientos, abrió el bolígrafo en una página limpia y destapó Lonson, siempre los silenciosos, los que desaparecen sin ser notados. Ella escribió y siempre los mentirosos, más ruidosos, a quienes se les permite quedarse. Ella hizo una pausa luego. Después de un momento, añadió pero el silencio nunca es permanente, y la verdad, como el agua, emergerá a la superficie. Tarde o temprano, cerró el diario y lo dejó en el estante en el hogar. El fuego crepitaba suavemente afuera. La última luz se desvaneció del cielo y el jardín quedó en sombras, pero en la cabaña al final del camino había una luz fija, suave y observando en silencio. Las estaciones cambiaban sutilmente en Little Bindle. A finales de marzo, los días eran más largos, y los árboles a lo largo del sendero hacia la vicaría habían empezado a brotar tímidos brotes verdes. El pueblo, aunque dañado por lo que había salido a la luz, había empezado a recuperarse de la única manera que sabían, a base de repetición. Los niños corrían a la escuela con las mochilas golpeándose contra sus espaldas. La campana de la capilla sonó a la hora, y la mermelada volvió a aparecer en los estantes de desayuno de la tienda de comestibles Tiller. Pero, debajo de lo familiar, había algo cambiado. Ahora la gente se miraba 2 veces antes de hablar. Un silencio más profundo se instaló entre chismes y especulaciones. Las conversaciones se atenuaron ligeramente cuando se mencionaban nombres, sobre todo el de Edith Barrington. Su recuerdo ya no rondaba como un fantasma misterioso, sino como un tenue interrogante en la mente de quienes la habían ignorado. Sin embargo, la señorita Marple no había terminado del todo. Hizo una última visita a la vicaría, no para hablar con el reverendo, quien ya se había mudado a Lincolnshire,
sino para recorrer el jardín. Ella misma caía al atar. El aire era fresco. Los setos estaban podados por las manos de un nuevo jardinero. La señorita Marple se movía lentamente, golpeando con su bastón el camino de piedra. Su mirada recorrió los macizos de narcisos y el césped recién plantado, donde se había encontrado el cuerpo de Edith, tan cerca del pozo, tan cerca de los ojos del pueblo. Y sin embargo, inadvertido durante años, se inclinó ligeramente, rozando una flor con la mano, y luego se volvió hacia el pozo. La mampostería ya estaba limpia, la reja de hierro recién pintada y atornillada. Pero no fue el pozo lo que estudió, sino el terreno que lo rodeaba. No hubo ningún accidente, dijo en voz baja, como al viento. No hubo ningún momento de pánico. Lo planeó justo aquí, lo suficientemente cerca para que fuera conveniente, pero lo suficientemente lejos de los parterres para que lo olvidaran. Incluso el escondite del relicario fue deliberado. Ella se giró lentamente y miró hacia la puerta del jardín. Le dijo que se reuniera con él. Murmuró, quería hacerle creer que podían hablar en privado, que podría explicarle, pero lo que quería era silenciarla. Para siempre se sentó en el banco junto al seto, exhalando, mientras sus pensamientos se ordenaban. El pañuelo con las iniciales a media pensión, a las cartas escondidas en la caja, las joyas, sin registrar, probablemente contrabandeadas en envíos militares, y suficientes para una nueva vida muy cómoda. Pero al final, no fue la evidencia la que deshizo a Henry Barrington. Había sido el relicario. No porque fuera valioso, sino porque creía que lo habían destruido. Solo los culpables se preocupan por ese tipo de detalles. La señorita Marple recordó que le temblaba la voz al verlo. Dijiste que estaba quemado. Esa no era la voz de un hombre sorprendido. Era la voz de alguien que había revivido un momento una y otra vez, esperando que un secreto permaneciera enterrado. Y entonces los labios de la señorita Marple se apretaron débilmente. Hubo una verdad final. La fotografía que se encuentra en la caja. Todos habían dado por sentado que era Edith. El rostro, aunque surcado por el agua y desgarrado, se parecía bastante a ella. Pero la señorita Marple había visto el cuello de la blusa, el mismo ribete de encaje blanco que llevaba la señorita Crampton cuando tocó el piano en el concierto del gremio de mujeres. 2 inviernos atrás. No Edith, pensó la señorita Marple, Raquel Rachel Crampton, cuyas cartas se encontraron quemadas, cuyo rostro se había puesto pálido en la subasta cuando apareció el relicario. La señorita Marple ya lo había visto antes. Celos retraídos. Un amor que se negaba a desvanecerse. Una mujer que sabía que la habían dejado de lado por otra, pero ella había dejado que esa historia se contara. Ya había habido suficiente destrucción algunas veces. ¿Cómo había aprendido la señorita Marple? No le servían a nadie el revelarlas. Se puso de pie una vez más, sacándose la tierra de los guantes, y caminó lentamente por el sendero. Cuando regresó a su cabaña, las lámparas habían comenzado a brillar a lo largo del camino, y el sol se había puesto detrás del campanario de Luke. Encendió una lámpara en su salón, se acomodó en su sillón y abrió su libro, no por el primer capítulo, sino casi por allí ya había empezado a despertar, y solo quedaba seguir la corriente hasta su origen tal como lo había hecho en Little Bindle. A la mañana siguiente, la plaza del pueblo volvió a estar animada. Los escaparates de la panadería se empañaron. Llegó el correo y un petirrojo se posó, sin ningún miedo, en el borde de la bomba de agua, y nadie habló del asesinato. Nadie mencionó a la mujer que se había desvanecido en el silencio y había regresado como recuerdo. Pero cuando la señorita Marple pasaba por la plaza camino a tomar el té con los Weatherby, una joven que saltaba a la comba se detuvo a mirarla fijamente.
Ella no hizo ninguna reverencia, no dijo ni una palabra. Ella simplemente sonrió, tímida y conocedora, y asintió a la señorita Marple. Le devolvió una leve sonrisa. Algunos misterios nunca llegan a los periódicos. Algunos nombres nunca aparecen en los titulares, pero a veces la verdad se abre paso en el aire, transmitida como historias contadas al anochecer, silenciosa, duradera e imposible de enterrar, como el relicario en el fondo de un pozo, y como Edith Barrington, que nunca más sería olvidada. Dosaba partes.